Esta es una serie llamada Las Últimas Palabras. Estas últimas palabras son las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció antes de su muerte, durante su crucifixión, y que son palabras que tienen un sentido muy profundo en nuestras vidas. Antes de entrar en la palabra, quiero animarles a no bajar la guardia en el sentido de no asistir a los grupos fraternos o a las casas de oración. Es muy importante que usted participe de la escuela de discipulado que ocurre 2 martes al mes, el primero y el segundo martes del mes. Esas clases son muy importantes para su desarrollo espiritual y solo dura 1 hora, de las 7 de la noche a las 8 de la noche en el prayer room de aquí de la iglesia. Yo quiero animarle a que no baje la guardia. Hemos notado recientemente que la asistencia a esas reuniones ha disminuido sustancialmente y queremos animarle a que continúe asistiendo, continúe invirtiendo en su desarrollo espiritual. Lo mismo está ocurriendo con nuestras casas de oración. Hemos entrado en una etapa en que esas casas de oración se están vaciando, por así decirlo. En lugar de estar generando más asistencia, por alguna razón ha habido una asistencia menor. Quiero animarles porque esos son los recursos que como liderazgo los hemos puesto a su disposición para su desarrollo, para su crecimiento espiritual. Comprométase a esas reuniones y también comprométase con un grupo fraterno. Los grupos fraternos existen con un propósito muy bonito, muy clave, también con beneficio para usted. No es un beneficio para el liderazgo de la iglesia, sino que es un beneficio para su crecimiento espiritual. Sí que le quiero animar que mantengamos el entusiasmo con que hemos estado, que podamos mantenernos entusiasmados en las cosas que Dios está haciendo. Dios está moviéndose en esta casa de una forma muy especial. Hay milagros en esta casa, hay prodigios en esta casa. Hemos visto cosas sobrenaturales ocurriendo y no queremos que eso pare, queremos que más personas conozcan del Señor. Abre Lucas capítulo 23. Fíjese que ahorita que yo salí de vacaciones y pensando un poco en lo que sería este mensaje, yo me puse a pensar en algo. Abordé 4 aviones, 2 para ir y 2 para regresar. En cada uno de esos aviones había un piloto y un copiloto. Y me puse a pensar, ¿qué tipo de personas son esos pilotos? ¿Qué tipo de matrimonio tendrá? ¿Qué tipo de familia tendrá? ¿Qué tan íntegro será? Y me puse a pensar en la persona de cada uno de esos pilotos. Y al mismo tiempo me puse a pensar, le estoy confiando mi vida a cada uno de ellos. Me estoy sentando en uno de sus aviones y no sé si el piloto está sobrio, no sé si está bien con su mujer, no sé si está peleando con alguien, será que tiene sus facultades mentales todas coherentes. Pero el punto es, en esas 4 ocasiones yo puse mi vida en sus manos. Y me puse a pensar en eso porque el mensaje de hoy tiene que ver si confiamos realmente en Dios o no. No nos preocupamos mucho. Vamos al dentista y nos sentamos, abrimos la boca y le confiamos al dentista lo que vaya a hacer ahí, ¿verdad? Vamos al médico, vamos a los abogados y les confiamos plenamente porque lo que dicen ser nos dice a nosotros que podemos confiar en ellos. En este mensaje
de Lucas capítulo 23, versículos 44-46. La pregunta que hay debajo de este mensaje es: ¿confío en Él? ¿Puedo confiar lo suficiente en Dios para acompañarle, aunque yo no entienda a dónde me está llevando? ¿Puedo confiar lo suficiente en Él para decirle: Padre, soy todo tuyo? En las últimas palabras registradas en Lucas sobre Jesús en la cruz, encontramos algo absolutamente poderoso. Lucas 23, 44-46 dice: y ya era alrededor de la sexta hora, y había oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena hora, cuando la luz del sol falló y el velo del templo se partió. Entonces Jesús, llamando con voz alta, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dicho eso, exhaló su último aliento. Creo que le preste atención a estas palabras que Jesús dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Cuando leemos el versículo 44 y vemos que es la hora sexta, en realidad es al mediodía de nosotros el día de hoy. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana. Mientras Jesús cuelga en la cruz, soportando los insultos, las burlas de los fariseos y los espectadores, ocurre algo aterrador. Una oscuridad se posa sobre Jerusalén por 3 terribles horas. Esto no era una oscuridad natural, era una oscuridad sobrenatural, aunque algunas personas quieren decir que fue un eclipse, algunas personas quieren decir que fue un ocultamiento de la naturaleza, pero nosotros sabemos que esto no fue un accidente, no fue algo que la naturaleza falló, sino fue algo que Dios mismo provocó. ¿Qué estaba pasando? Ciento de años previos, el profeta Amós dijo que el día del Señor ocurriría esto. Dice Amós: haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en plena luz del día. Este era el día del Señor. Literalmente, esta era la hora del juicio. El juicio de Dios sobre el pecado. Es sobre el peso de lo que, esto no era simbólico, esto no era una parábola, esto era algo real que estaba ocurriendo. Se describe exactamente, está descrito o está ocurriendo exactamente como está descrito en el Isaías capítulo 53, en donde la Biblia nos pone a Jesús como un siervo sufridor, un siervo sufriente, que fue atravesado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y el Señor lo puso sobre el pecado que era nuestro pecado. Lo puso de tal manera que Él tomó el lugar que tú deberías de haber tomado. Cuando nosotros pensamos en esto, Isaías capítulo 53 versículo 10 dice: fue la voluntad de Dios aplastarlo. Quiero que usted entienda esto, que esto no significa que Dios se complaciera en el sufrimiento de Jesús, para nada. Esto significa que ocurrió. Esas 3 terribles horas formaron parte de un plan decidido, intencional de parte de Dios. No fue algo accidental, fue algo intencional que ocurriera. En pocas palabras, en estas 3 horas de estos 3 versículos se refieren a lo que ocurrió cuando Jesús soportó el peso aplastante del juicio de Dios sobre el pecado. Jesús se puso en tu lugar. Quiero que usted y yo nos pongamos de acuerdo en eso, que Jesús tomó ese día el lugar que cada uno de nosotros debió haber tomado. Y durante esas 3 horas, largas horas de oscuridad, estaba siendo castigado el pecado en Jesús en favor de toda la humanidad. A mí se me paran los pelos de mis brazos cuando pienso en eso. Cuando pienso en el hecho de que Jesús sufrió por 3
largas horas, el peso del sufrimiento, del peso y el sufrimiento del pecado, que era mi culpa, que eran mis transgresiones, que eran mis faltas. Él tomó mi lugar durante esas 3 largas horas de sufrimiento. Nos podemos a pensar, ¿por qué Dios haría eso? Primero, porque Dios es justo. El pecado tenía que ser juzgado de una o de otra forma. El mal tenía que ser combatido. Pero sobre todo, Dios permite eso porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no perezca. Es muy importante que durante estos días que preceden a la resurrección a la celebración de la resurrección de nuestro Señor, nosotros tengamos la convicción de que gracias a su sacrificio nosotros hoy tenemos salvación. Gracias a su sacrificio nosotros hoy tenemos vida eterna. Gracias a su sacrificio hoy tenemos un abogado delante del Padre que aboga por nosotros, dice todo el tiempo. Gracias a su sacrificio nosotros hemos encontrado que podemos disfrutar de todos los beneficios. Si alguien puede cerrar esa puerta, por favor. Gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos vida eterna y tenemos acceso al Padre de las luces, al Dios vivo, al Dios verdadero. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 que Jesús se hizo pecado para que pudiéramos nosotros ser justos. Jesús absorbió, tomó lo que nosotros teníamos nosotros merecíamos, que era el castigo. Era para nosotros esas 3 horas de largo sufrimiento. Era, de alguna manera tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Pero gracias a esa disposición de Jesús, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Quiero que usted entienda esto. Todo el sufrimiento de Jesús, no era que Dios se estaba ensañando en contra del Hijo. Jesús no fue una víctima indefensa. La Trinidad en su totalidad está involucrada. Es algo que fue planeado por el Padre, algo que fue ejecutado por el Hijo y algo que fue aplicado por el Espíritu Santo. Jesús fue a la cruz del Calvario, mis hermanos, voluntariamente. Juan capítulo 10 versículo 8 dice, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la dejo voluntariamente. Nadie obligó a Jesús a ir a la cruz del Calvario por ti. Él voluntariamente se dispuso a ser sacrificado por ti y por mí. Él voluntariamente estimó su vida como menos para poder exaltar la vida tuya el día de hoy. En ese momento de oscuridad, esas 3 horas de oscuridad, Jesús experimenta lo que le llamamos el abandono relacional. Es el momento en donde la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Es el momento en donde se ve claro que no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
es el momento en el que Jesús le dice: Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en el que Jesús siente que se ha separado del Padre por ese periodo de tiempo. ¿En beneficio de quién? De la persona que está al lado tuyo, de ti mismo. En esos momentos en los que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento crucial en el que el Padre lo deja y dice: ese es el momento en el que estás pagando por las deudas, por las infracciones, por el pecado de los que están presentes y de aquellos que van a venir después de ti. Y en ese grupo de los que vieran de venir después de los primeros cristianos estamos nosotros. De igual manera debe de ser importante para nosotros, como lo fue para aquel grupo de personas, el recordar el Vía Crucis, la crucifixión, el Calvario de Jesús por nuestros beneficios, por nuestro beneficio. Muchas personas se están preparando en estos días para lo que le llamamos la Semana Santa. Hay dos tipos de Semana Santa: para los que realmente es Semana Santa y para aquellos que es su Semana Santa de pachanga, de bulla, de danzar, de ir a la playa, de hacer relajo y de poder tener 3 días de feriado, 3 días de pachanga, 3 días de fiesta, cuando para nosotros los cristianos nacidos de nuevo es una semana solemne. Es una semana en la que nosotros tenemos que pensar y enfocarnos claramente. Según el calendario cristiano, hoy es el día de Ramos. Es el día que no se supone, de acuerdo a la Biblia, Jesús entró a Jerusalén montado en un asno. Simbólico, claro, muy simbólico. ¿A qué iba? No iba a ver el partido de fútbol que iba a empezar el próximo domingo. No entró a Jerusalén para decir: ya llegó el rey, alábenme porque yo soy el rey. No, él no entró. Esa entrada no fue una entrada de una persona que estaba buscando el aplauso o estaba buscando el beneplácito de la comunidad. Entró sabiendo lo que iba a enfrentar, convencido de que eran sus últimos días como ser humano aquí en la tierra. Entró convencido de que tu vida valía la pena su sacrificio. Entró convencido de que lo que iba a ocurrir con él en los próximos días, en las próximas horas, no iba a ser placentero, mas sin embargo estaba justificado por su amor por ti, para poder darte a ti la vida que hoy tienes en Cristo Jesús. Él entró, si se lo va a dar, déselo con ganas. Luego, a las 3 de la tarde de ese día, todo cambia. Primero, el velo se rompe en 2. Fíjese que el velo era una pieza que tenía entre 4 a 6 pulgadas de grosor, era 90 pies de alto y 30 pies de ancho. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. El velo representaba literalmente el hecho de que una vez al año un sacerdote podía entrar y ejercer en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo, una vez al año. Y si esa persona no estaba preparada, moría instantáneamente en la presencia de Dios. El velo representaba literalmente que el hombre estaba separado de Dios, mas sin embargo, en el momento en que se rompe el velo, se abre un acceso libre para ti y para mí en la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Eso tiene que causarte a ti un montón de alegría. ¿Por qué? Porque gracias a que el velo está roto, el velo ya no es una separación entre Dios y los hombres. Ahora hay un libre acceso a la mera presencia de Dios.
sabes que tú no necesitas un intermediario, sabes ahora que tú mismo puedes ir al Padre por medio de Jesucristo y tener conversaciones privadas y muy elocuentes con tu Padre Celestial. Esos son los momentos. Y yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, han experimentado ese beneficio de ir confiados a la presencia de Dios Padre y tener esas conversaciones privadas, esas conversaciones únicas, esas conversaciones en las que solo puedes tener con alguien en quien confías plenamente. Gracias a que el velo se rompió, hoy tienes el beneficio de poder llegar al Padre y levantar tus manos y decirle: te adoro, te bendigo, te glorifico. Y Él te está viendo con tus manos alzadas, reconociendo en ti un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a glorificar a su nombre exaltado. Es muy importante que tú y yo veamos esto desde el punto de vista práctico, que tú puedes entrar a la presencia de Dios literalmente a cualquier momento, cualquier hora del día, cualquier día del mes. Te doy una recomendación. Como alguien que ha disfrutado ese libre acceso al Padre, aprovecha las mayores veces que puedas para ir al Padre. Aprovecha para que tienes libre acceso para poder estar delante de tu Padre Celestial. Y eso viene por los méritos de Jesús. Eso viene por lo que Jesús, atrás, una vez que fue roto el velo, quedó atrás de la separación, pero la cruz del Calvario estaba levantada, invitándonos a venir a la cruz, invitándonos a venir a Jesús, porque eso es la invitación, es el significado de esa cruz que se levantó con un hombre inocente crucificado allí para poder decirte: acércate, a través de mi sacrificio tú vas a tener acceso al Dios Padre todo el tiempo que tú lo requieras. Por eso que en Lucas Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por favor, mi hermano, entienda esto. Estas no son palabras de desesperación. Jesús nos está diciendo: Padre, estoy desesperado, estoy angustiado y te entrego mi vida, te entrego mi espíritu. No, esas palabras eran palabras de confianza. Esas palabras no eran de un hombre desesperado, sino de un hombre que en medio de la oscuridad decide confiar en su Padre. Decide confiar plenamente en que Dios es capaz de socorrerlo en los momentos de oscuridad. Hago esta pregunta: en los momentos difíciles, ¿sabes confiar en Dios? En los momentos de oscuridad, en los momentos en donde no hay dinero en el banco, una relación está rota, hijos pródigos, enfermedades, diagnósticos fatales, en esos momentos, ¿confías en Dios? La invitación es para poder confiar en Dios en todos los momentos. Lo que Jesús estaba viviendo en aquella ocasión no era algo placentero, mas sin embargo se atreve a decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se atreve a decirle, así como Edgar se subió a los aviones y confió plenamente en esos pilotos, yo te entrego mi espíritu y yo confío plenamente en ti. El mensaje de esta tarde, mi hermano, es para que tú respondas a la pregunta: ¿confías en Dios? Ahora, para confiar en Dios plenamente, es necesario entender lo que Jesús vino a hacer en su vida sacrificial en medio de nosotros. Es importante entender que la cruz nos muestra la rendición
que la rendición no es una debilidad. Rendirse no es una debilidad. Rendirse es sinónimo de confianza, de saber que la persona a la cual nosotros estamos confiando tiene un carácter confiable, tiene valores confiables. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios. Que conozcamos, y no solamente saber que Él es bueno, sino que conozcamos su bondad. No significa que no sepamos que Él es fiel solo por saber que Él es fiel, sino que hemos experimentado su fidelidad. Es más fácil confiar en alguien que realmente tiene carácter y tiene los suficientes atributos para merecer mi confianza. Y quiero decirle, mi hermano, que Dios es confiable porque Él es Dios puro, Dios es un Dios santo, Él es maravilloso, Él es perfecto, Él es justo, Él es amor, Él es todo lo que la palabra describe que Él es. Y que vale la pena poner tu vida en sus manos para que tú puedas decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Abra su Biblia en Salmo 31, versículo 5. Es David el que dice estas palabras por la primera vez. Él dice: en ti, oh Jehová, estoy leyendo el versículo 1 en adelante. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Esta es la primera vez que alguien en la escritura dice estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fíjese que en la tradición judía los padres le enseñaban a los hijos, antes de dormir tenían que recitar ese versículo. Tenían que entregarle en las manos de Jehová su espíritu. Y Jesús utiliza esas mismas palabras para poder decir: en ti confío, en tus manos entrego mi espíritu. Como lo dice el salmista allá en el capítulo 31, versículo 5. Entonces, mi hermano, es muy importante. ¿Qué significa todo esto para nosotros el día de hoy? Porque Jesús murió por ti. Puedes moverte de la condenación a la aceptación. Puedes salir de la condena a la aceptación. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario rompió el poder del pecado y de Satanás sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? De la condenación que el pecado provocaría en tu vida, por el sacrificio de Jesús, ahora tú eres acepto en el amado. Ahora tú tienes un valor, ahora tú sabes, ahora tú eres redimido. Ahora tú tienes una identidad que el mundo no te la dio, sino que te la ha dado el Padre. El control del enemigo ha terminado sobre tu vida. Su poder está roto. Cuando Cristo apareció, hizo más que servir como expiación temporal por nuestros pecados. Su sangre, mis hermanos, en la cruz proporcionó la satisfacción eterna de la ira de Dios contra el pecado, llevándonos nuestra ira para que pudiésemos ser perdonados y libres. En otras palabras, tú no le debes nada a Dios. ¿Por qué baja la voz, pastor, para decirlo? Solo para llamar su atención. Lo que quiero decirle es: tú no le debes nada a Dios por causa de Jesucristo. Tú no le debes absolutamente nada. Ya no hay más deudas.
Ya todo lo pagó Jesús. Por eso venía de la condenación ahora a la aceptación. Jesús realizó un pago completo y definitivo en la cruz. No fue por abonos. Yo me recuerdo que en una ocasión yo vivía en Guatemala y quise comprarme mi primera televisión. No tenía los $200 que me costaría aquella televisión, pero ofrecían un plan que si yo pagaba $10 a la semana podría obtener mi televisión. Le llamamos compras a plazos. No sé cómo le dicen en su país, o por abonos. Pero en el caso del perdón de los pecados, no es por abonos, es una vez y ya estuvo. Eso es poderoso. ¿Por qué hizo Jesús eso? Por tu culpa. Eras tú que tenía que haber pagado eso, pero Jesús lo hizo. Y ahora tú no le debes nada a Dios. Pastor, ¿pero qué pasa cuando yo peco? Bueno, confiesas tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte todos los pecados. Y no le sigues debiendo nada a Dios. Aquí es donde Romanos capítulo 8 versículos. Esos versículos son para mí, son lema en mi vida. Romanos capítulo 8 dice literalmente: por lo tanto ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay nada que nos condene, porque Cristo Jesús ha pagado por esos pecados una vez y that's it. Y eso es todo. Cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él estaba entrando en algo que merecíamos nosotros, pero nunca tendremos que experimentarlo. Él tomó nuestro lugar, y ese es el momento en el que nosotros deberíamos haber dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo hizo por ti y por mí. Romanos capítulo 8 es otro de los versículos que a mí me bendicen enormemente, porque tanto es una cosa importante saber que ya no hay condenación sobre mi vida, porque estoy seguro, dice capítulo 8 versículos 38 a 39, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los gobernantes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni los poderes ni las alturas, ni la profundidad, ni nada más en toda creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo nuestro Señor. No hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni nuestras propias fragilidades, ni nuestros propios pecados. No hay nada que sea capaz de separarnos del amor de Dios. Al punto que Él dio su vida por ti y por mí, para mantenernos unidos a Él, para mantenernos en unidad con Él, para poder saber que somos hijos adoptados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la tierra. Y mire, mi hermano, hay personas que piensan que tienen que hacer cosas para merecer el amor de Dios. No tenemos que hacer nada. Dios te ama porque Él es amor y Él decidió amarte primero. Por eso tú lo amas ahora a Él. Y no hay nada, le voy a volver a leer el versículo 38, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los gobernantes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni los poderes, ni las alturas, ni la profundidad, ni nada más en toda creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto quiere decir que la cruz fue suficiente, que su sangre es suficiente, que su trabajo por ti es suficiente, que tú ya no tienes que hacer nada, ya todo lo ha hecho Jesús. Así que escúcheme bien, mi hermano, no hay condenación. ¿Qué significa esto? Que tu pasado no te define. Pudiste tener un pasado cruel, tonto, absurdo, un pasado criminal, un pasado cualquiera que sea. Tu fracaso no te descalifica.
del amor de Dios. Si Jesús fue condenado en tu lugar, no puedes ser tú condenado de nuevo. Eso es interesante. Jesús fue condenado por tus pecados. No te pueden juzgar a ti por los pecados, porque ya Jesús pagó por eso. Fue abandonado para que pudiera ser aceptado en plena y justamente. Jesús en un momento fue abandonado por el Padre, pero fue en beneficio tuyo. Fue para que tú creyeras que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Porque Jesús murió. También nos movemos de la separación al acceso total. Nos movemos de la separación al acceso total, de estar completamente separados de la comunión con Dios, ahora a tener el acceso que podemos tener a Dios mismo, no a las cosas de Dios nada más, sino que tenemos acceso al Creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. Tenemos acceso ahora porque cuando el velo se rasgó, todo cambió. Ya no más separación, ya no hay necesidad de sacrificios. Jesús se volvió suficiente para ti. Y este acceso no es solo para unos pocos elegidos, mis hermanos. Ese acceso al Padre, ese acceso a donde Dios habita, es para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Lo que esto significa en la práctica, mis hermanos, es que no tienes que limpiarte para acercarte a Dios. Él se encarga de la limpieza. Tú no tienes que limpiarte para venir delante de Dios. Él te limpia. Él hace el trabajo para que tú seas beneficiado. Tú no puedes venir a Dios con tu rectitud, sino que tú entras a la rectitud de Dios a través de Cristo Jesús. Yo tengo 2 hijos. Y como cualquier padre, todos los que son papás aquí se van a identificar con lo que yo voy a decir ahorita. Un día era mi día de descanso, un día sábado, y uno de mis hijos se enfermó del estómago. Era muy pequeño, era mi hijo varón. Era muy pequeño, mal podía hablar. No sé qué hacía Flor en aquel momento, pero me encontré con mi hijo todo vomitado en su cama. Y cuando me vio, levantó sus bracitos. ¿Qué cree usted que fue mi reacción? Sucio. ¿Cómo te atreves a ensuciarte de esa manera? Es mi día de descanso y me pones qué hacer. ¿Usted cree que yo reaccioné de esa manera? Sin importarme la suciedad, abracé a mi hijo y le di el cariño que necesitaba. Después de eso procedí a limpiar la cama, procedí a limpiarlo a él, a bañarlo probablemente, a dejarlo limpio. ¿Sabes que eso es lo que Dios hace contigo? Dios nos encontró a nosotros en un estado crítico, un estado patético. Algunos luchando con adicciones, otros luchando con cualquier tipo de pecado, otros luchando por relaciones rotas, por matrimonios quebrantados, por enfermedades terminales, cualquier razón. Pero ahí fue donde te encontró Dios, y Dios no te dijo, I told you, te lo dije, ¿viste lo que pasa por no hacerme caso? No. Lo que Él hace es que te da acceso, te abraza, te levanta, te asea, te da vestiduras nuevas, vestiduras que el hombre no te puede, con las que el hombre no te puede vestir.
Es importante que entiendas que eso es el Evangelio. Cómo Dios te trata a pesar del pecado, proponiéndole a Jesús ser el mediador entre Él y tú. Y Jesús aceptando esa misión, despojándose de su deidad, dice Filipenses capítulo 2, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso para poder venir y tomar forma de hombre para estar en medio de nosotros. No te limpias para venir a Dios. Dios es el que te limpia. No puedes ganarte el acceso, no mereces el acceso, pero por gracia y por fe sé que ese acceso es a través de Cristo Jesús. Como te dije, ahora puedes entrar a cualquier momento. Ni siquiera tienes que, Dios, estás ahí. Y no vas a oír una voz que te replica diciendo, estoy ocupado ahorita atendiendo a los plata. No, estoy ocupado ahorita atendiendo a los Villatoro. Wait. No dice eso. Tienes acceso libre al Padre porque Él es tu Padre y Él nunca está ocupado que no pueda atenderte. Recuerda que viene de la separación a tener un acceso total, pero también viene del hecho de la reserva para la rendición completa. Antes tenías que hacer, según tu entendimiento, tendrías que hacer cosas o harías cosas dependiendo a o dependiendo de. Lo que sintió Jesús, lo sintió por ti. El dolor que Él sintió, lo sintió por ti. Ahora, tu trabajo es literalmente rendirte completamente a Jesús. Después de la muerte de Jesús, venir de tener una vida reservada, yo voy a ver si le creo, voy a ver, saber cómo esto es. Cuando entiendes el sacrificio y los beneficios de la cruz del Calvario, pasa de ser reservado a una rendición completa. Literalmente es ponerte de cara al piso y decir, Señor, en ti confío. Es de ponerte de cara al piso con los brazos abiertos en una posición de rendición total y absoluta para poder decir, Señor, aquí te entrego mi espíritu. Hay personas a las cuales les cuesta rendirse por completo a Jesús. Estoy delante de una audiencia a la cual yo conozco, voy a decir casi un 90%. Estoy delante de una audiencia, estoy delante de ustedes y los conozco lo suficiente como para poder decir lo que voy a decir. Ha valido la pena que te hayas rendido a Cristo. Ha valido la pena que un día le dijiste a Cristo, Cristo, I surrender. Me rindo. Tú ganaste. No más mi voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Un día, a pesar de tus preguntas, de tus complejos, de tus interrogantes, que te costaba la rendición, un día decidiste, me voy a rendir totalmente. ¿Por qué? Porque hay alguien que es confiable, alguien que tomó el lugar que tú deberías de haber tomado. Una guitarra en mis manos no significa nada. Pero una guitarra en las manos de Lester Villatoro, oh, qué maravilla. ¿Verdad? Un piano en mis manos no hace ningún sentido. Pero un piano en las manos de Tony Beltrán, qué maravilla.
Un pan y un pescado en mis manos solo significa comida, pero un pan y un pescado significa un milagro de Jesús. En las manos de Dios debes confiar. Debes de confiar plenamente en que Él sabe cómo tocar guitarra, Él sabe cómo tocar piano, Él sabe qué significa la multiplicación. Puedes confiar en sus manos, porque esas mismas manos un día van a secar tus lágrimas. Esas manos de Dios un día se van a acercar más y más a ti, en la medida que tú creas en aquello que Jesús vino a hacer por ti durante toda esta Semana Santa, que vas a estar solemnemente reflexionando en el por qué Jesús vino y por qué Él tuvo que morir y por qué Él tuvo que resucitar y por qué Él vive para hoy, porque Él está vivo el día de hoy. Hay cosas y hay momentos, mis hermanos, en los que no entendemos por qué las cosas pasan. Pero en cada una de esas cosas Dios tiene un propósito. Recientemente yo estaba en Guatemala, creo que fue al segundo día que yo llegué a Guatemala. Estaba disfrutando de mis vacaciones cuando me recibo una noticia de que Rick Hubbardston, un hermano que era miembro de esta iglesia, que fue electo como alcalde de Nampa, muere en una presentación, estando él reunido con otros alcaldes de diferentes ciudades. Rick fue el primer pastor que me recibió en esta ciudad. Fue la primera persona que me demostró respeto y una atención. Él era pastor durante muchos años. Después se dedicó a la política y eso lo llevó a ser el alcalde de Nampa. Cuando eso pasó, yo me encontré llorando, me encontré triste, preguntándole a Dios, ¿por qué? Solo tenía 56 años este hombre, lleno de vigor, lleno de energía, 5 hijos, un futuro brillante, un hombre que hubiera hecho mucho bien a nuestra ciudad. ¿Por qué, Señor? El Señor me llevó a la reflexión y el Señor me mostraba a mí claramente que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que el propósito de Rick se había cumplido y que él estaba ahora disfrutando lo que yo un día voy a disfrutar, que es de la presencia de Dios, porque yo he creído en el sacrificio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hay 2 cosas que debes reflexionar sobre esto durante estos días. Una es tu condición actual delante de Dios. Si no estás a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Él. 2, reflexiona en cuánto eres capaz de confiar en Dios. Si no eres capaz de confiar en Dios, aprende a confiar en Él. Él es fiel, al punto que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, bendito sea tu nombre aquí en la tierra, Señor, así como es en los cielos. Alabado es tu nombre, Señor, por la boca y el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que están congregados en este recinto en esta tarde, Señor. Alabado y exaltado eres, Dios, por las obras que tú sabes hacer, Señor. Alabado y exaltado eres tú, Dios, por el sacrificio de Jesús al permitir que tu Hijo Jesucristo viniese a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos permitas crear convicción de lo que este mensaje ha intentado ministrarnos, Señor. Que haya en nosotros una profunda revelación de que el sacrificio de Jesús es suficiente
ha sido suficiente por una y única vez y una y última vez, Señor. Que no habrá aún más oportunidades para la humanidad. Esta es la oportunidad, Señor. Este es el día de la salvación. Este es el mensaje, Señor, que el mundo necesita escuchar en estos tiempos. Que todo depende de nuestra fe y nuestra confianza puesta en ti, oh Dios. Te pido, Padre, que la semana de mis hermanos sea una semana de bendición. Que les hagas prosperar en todo lo que ellos se ocupen. En sus empresas, en sus empleos, en sus hogares, Señor. Que cada uno pueda disfrutar de la benevolencia de Jehová, así como disfrutan, Señor, de tu fidelidad y de tu amor constante. Te pido, Dios, que no permitas que el enemigo los toque. Guárdalos, Señor, por la sangre del Cordero. Protégelos, Señor, del mal. Líbralos, Señor, de las tentaciones. Y que sean libres para seguirte amando y sirviendo de todo corazón. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados.